análisis y la información. En Contacto Directo. ¿Qué tal, Alfredo? Buen día, ¿cómo te va? Muy bien, Estefi, buenos días. Buenos días a todos. La disfuncionalidad del régimen democrático se evidencia cuando el presidente de la República, a título de análisis personal, comenta a un grupo de periodistas extranjeros que cree que habrá segunda vuelta. A 12 horas después lo anunció el presidente del Consejo Nacional Electoral. Pero todavía hay cabos sueltos que examinaremos con Jaime Nebot, quien durante 33 años de actividad política registra una experiencia considerable en procesos electorales, alrededor de una docena de elecciones desde ambas orillas, la de oficialista y la de oposición, la de ganador y la de perdedor. Buenos días, alcalde. Bienvenido a Contacto Directo. Alfredo, Steffi, buenos días, y televidentes, buenos días. Respecto a la falta de información del CNE sobre el resultado de la elección presidencial y la validez del conteo lento que causó la protesta ciudadana, Fausto Camacho, ex consejero nacional electoral, indicó lo siguiente. Veamos. Fuera de una audiencia pública de escrutinios se está llevando a efecto un proceso de contabilización de votos y eso no le da legitimidad a los resultados. Pero además el señor Pozo se está abrogando una función que no tiene. Por Dios, las únicas instancias que pueden proclamar resultados, lo he dicho y lo digo enfáticamente, son las juntas provinciales electorales cuando concluyan su audiencia pública de escrutinios y elaboren un acta en la cual están los resultados de toda la provincia. Y el Consejo Nacional Electoral tendrá que instalarse en audiencia nacional de escrutinios, también pública, para conocer los resultados que constan en esas 24 actas de las 24 provincias, más una del exterior. Esto significa que luego de la proclamación de las juntas provinciales, el CNE debe hacerlo en audiencia pública que a más tardar se debe instalar el martes de carnaval. Es decir, que aún puede haber impugnaciones como la que presentó el martes Alianza País. ¿Está legalmente en firme la segunda vuelta? Alfredo y televidentes, vamos y debemos hablar de lo que usted quiera, Alfredo. Pero aquí hay una misión especial. El terror a la reacción popular echó al traste el primer intento de fraude. Ya hay segunda vuelta. Lo que debemos es dedicarnos a ganar esa segunda vuelta. A votar con B grande, con nuestro voto con B chica, a este gobierno que tanto daño le ha hecho a los ecuatorianos. Y para eso hay que actuar con el cerebro, no con el hígado. Hay que sumar, porque al señor Moreno le faltan un poquito más de 10 puntos en la segunda vuelta. Al señor Lasso le faltan 22 puntos. Hay que sumar, hay que unir, no hay que desunir, no hay que restar. Y me va a perdonar, este tipo de discusiones de carácter jurídico, que son pertinentes, hay que pasarlas por alto. No para violar la ley, pero para consolidar lo político. Hay segunda vuelta, yo no discutiría más este tema porque es darle de comer al hambriento. Fíjese usted todas las contradicciones que han existido. Mientras por un lado el presidente decía una cosa que después cambia, por otro lado el señor presidente del tribunal dice otra cosa que después cambia. El señor Moreno decía que sigue vigente la opción de la primera vuelta. El señor Serrano presenta impugnaciones y así sucesivamente. Sería un tremendo error cuestionar al 1%, al 0,1%, la validez de lo que ha dicho el señor Pozo del CNE. El 2 de abril hay segunda vuelta. Vamos a ganarla y con nuestro voto votemos a este gobierno que tanto daño le ha hecho al país. En todo caso, no solo hay que asegurar la segunda vuelta, sino que hay que asegurar también que no haya un segundo intento de fraude. Entonces hay que permanecer en vigilia. Usted le ha convocado a una marcha el 8 de marzo. ¿Se mantiene en la convocatoria? Así se resolvió en la reunión de las fuerzas representativas de la ciudad de Guayaquil.
Y me va a perdonar una digresión. Al igual que en las oportunidades anteriores, hay personas, yo comprendo su entusiasmo, y perdón, felicito y aplaudo la actitud de los ciudadanos en Quito, pero las ciudades funcionan distinto. En Quito funcionan esos plantones permanentes, insistentes, que dan resultados y son plausibles. En Guayaquil no funcionan. Aquí funcionan para tener éxito y tener contundencia las manifestaciones multitudinarias cuando se saben hacer. Una marcha de 300.000 personas no se hace en 2 días. Hay que concientizar, hay que informar, hay que entusiasmar, hay que organizarse. Y por eso nos tomamos el tiempo del caso. En ese análisis, por ejemplo, estuvo Pablo Arosemena, un joven que con todo derecho es partidario desde siempre de Guillermo Lasso. Es un hombre inteligente que piensa con la cabeza. ¿Usted se imagina si nosotros hubiéramos precipitado una reacción en la calle de Guayaquil y salimos a la calle con 40.000 personas? Que en otras ciudades puede parecer un acontecimiento inaudito. Aquí eso es un fracaso. Y el gobierno lo que hubiese dicho es, miren, antes 300.000, ahora 40.000, no les hagan caso. Solo el anuncio de que iba a haber una marcha, solamente la reunión, eso fue el lunes, solamente la reunión del martes, al ver todo el tejido social, gremial, cívico de la ciudad de Guayaquil, produjo, entre otras cosas, no solamente por eso, una decisión ya el día miércoles. Entonces, es que hay una diferencia muy clara, pues en Quito están los entes, los órganos de poder, por eso es diferente, y muchas veces ciertos políticos se burlan tontamente de las grandes manifestaciones de Guayaquil, calificándolos como una especie de orgasmo cívico que después no tienen consecuencias. Pero sin embargo sus efectos son de otra magnitud y en otra dimensión. Bueno, y esa es la diferencia que hay entre las dos dicen que los manifestaciones. orgasmos, y no solo los cívicos, producen la felicidad, pero aquí esos orgasmos cívicos han producido contundentes resultados. Y si alguien quiere ser político a nivel nacional, debe aprender a entender la diferencia entre las ciudades, los comportamientos. Esta ciudad ha dado manifestaciones contundentes. No podemos arriesgar. Hubiera sido terrible, terrible, una manifestación que allá se considera exitosa, ¿no es cierto? Y además, permítanme otra digresión dentro de la digresión. Bueno, si ellos pueden convocar una gran marcha, ¿por qué no la convocan ellos? ¿Por qué recurren al que insultan todos los días? Eso está Cada claro. cada vez que necesitan de multitudes. Entonces, hay que saber sumar. Yo en este momento me concentraría en sumar y en ganar. Y perdóneme decirle, en lo personal, más allá de los insultos, de las calumnias, de todo lo que un grupito de personas me ha dicho, porque ojalá me acompañaran a caminar con Guayaquil para ver lo que piensa el inmenso grueso del ciudadano común. Pese a eso, yo he dicho que voy a votar por Guillermo Lasso. Pero yo le hago una pregunta, ¿y mis partidarios? Ofendiendo a alguien que se califica como líder de una importante sección del país. Yo no me califico, otros me califican. ¿Se va a lograr la adhesión de sus partidarios? ¿Es inteligente hacer eso? Precisamente hay un problema. Después de que Cynthia Viteri el día domingo anunció el apoyo a Guillermo Lasso, tanto Rafael Correa como Lenín Moreno han comentado, ese es su criterio personal por cierto, de que los votos socialcristianos, los votos por Jaime Nebot, son también votos por Rafael Correa. Pero en estas elecciones no son candidatos ni Nebot ni Correa. Entonces, al respecto, ¿qué opina usted? Alfredo, opino que desgraciadamente están actuando más inteligentemente que ciertos fanáticos, que son pocos, pero que piensan con el hígado y no con el cerebro, de Guillermo Lasso, porque están tratando de atraer votos. ¿Cómo se le va a ocurrir a esas personas que le hacen flaco favor a don Guillermo Lasso decir que yo tengo un pacto con el gobierno? Oiga, eso no lo creen ni ellos. Cuando otros auspiciaban, financiaban, alababan y se beneficiaban del gobierno de Correa,
Yo lo combatí en la calle. Estamos hablando del año 2007, hace 10 años, cuando todo el mundo le tenía pánico, cuando nadie lo hacía, cuando alguno le entregaba como diputado el Congreso los manteles al gobierno, echando 57 diputados legítimos para que entren 57 afectos al gobierno y consoliden el totalitarismo. Si yo tuviera un pacto con el gobierno, estaría votando por Lenín Moreno, pues. Si yo tuviera un pacto con el gobierno, no estaría luchando para que se respete la popular decisión de una segunda vuelta. Si yo tuviera un pacto con el gobierno, no estuviera diciendo que pese a todo voy a votar por Guillermo Lasso. Piensen con la cabeza, sean inteligentes, no pongan en juego el país. Además, El históricamente Partido se ha Social demostrado Cristiano que ese tipo de rivalidades se pueden manejar también de esa manera. Yo recuerdo con la elección de León Febres Cordero, luego que había muerto a Zulón Bucarán, luego de una rivalidad que había entre Febres Cordero y Bucarán, en esas elecciones a Febres Cordero nunca se le ocurrió insultar a los repistas ni a Bucarán, y más bien hubo un pronunciamiento popular en Guayaquil favorable a un empresario que se pensaba que era algo imposible de lograr. Bueno, es que Febres Cordero, como todo el mundo, tenía defectos y tenía virtudes, pero entre sus defectos no estaba el ser tonto, pues. En las elecciones hay que sumar al que uno puede sumar. Y cuidado, aquí hay personas que creen que la política es como las matemáticas. No, la política no es como las matemáticas comunes. Si alguien cree que en segunda vuelta todos los que no entraron a segunda vuelta se unen para estar contra el que ganó la elección, están equivocados. Revisen la historia de las segundas vueltas. Las segundas vueltas son todas ajustadas. No se puede uno dar el lujo de desperdiciar un solo voto. Un solo voto. Y peor, el de una fuerza política como la nuestra, que no lo digo por vanidad, sino por necesidad, para que me entiendan. Una fuerza política que en Guayaquil le ganó a Creo 3-1, pues, que sacó 6 diputados frente a 2, que en Guaya sacó 7 Pero en todo frente caso, a 3. el asunto es que en la costa sacó 11 diputados frente a 7. Entonces, cuando se necesita, y el país no es un problema de ganar una elección, es un problema de salvar al Ecuador de esta plaga socialista que nos puede llevar a Venezuela. Y por tercera vez, señores, el cerebro no está de adorno. El hígado cumple otras funciones, entre ellas eliminar la bilis, no traspasarle la bilis al cerebro. Pero también es cierto que si en la primera vuelta no se hubiera candidatizado Cynthia Viteri, Lenín Moreno tal vez no hubiera ganado. Si en la primera vuelta no se hubiera candidatizado Cynthia Viteri, Lenín hubiera ganado en primera vuelta. Y déjeme hacerle la siguiente reflexión. Eso sí que es bastante difícil. Se lo voy a explicar. Mire, al señor Jaime Durán, asesor de Macri en Argentina, se lo criticó duramente por oponerse a una alianza entre el señor Massa y el señor Macri en la primera vuelta. Cuando ocurrió ya el resultado, él explicó con claridad: no todos los votos de Massa iban a Macri. Una importante porción de esos votos iban a Scioli. Si se hacía la alianza, Scioli ganaba en primera vuelta. Y aquí hubiera ocurrido lo mismo. Más allá de que, quiero ser claro, no se da una alianza en primera vuelta en torno a la candidatura de Guillermo Lasso, porque Guillermo Lasso no quiso. No es el momento de profundizar, pero sí decir la verdad. Una verdad que usted comprendió, porque usted escribió, no yo. Usted es un hombre inteligente y sereno. Palabras casi textuales. Guillermo Lasso ha desperdiciado la oportunidad que le dio Jaime Nebot en bandeja de plata, cuando sin pedirle nada le dijo que renuncien los candidatos, entre ellos Cynthia Viteri, Paco Moncayo y Guillermo Lasso, hagan una encuesta, que en ese entonces hubiera ganado Guillermo Lasso sin lugar a dudas, y se nombre un candidato presidencial. Así que no es culpa mía ni de mi partido que no haya habido unión en primera vuelta. Pero superemos eso, porque ¿qué queremos? ¿Discutir la historia o ganar la segunda vuelta? Es la segunda vuelta. Esa es lo que estamos ahora, antes de la segunda vuelta. Así me parece, pero hay algunos que no entienden. Bueno, lo tendrán que entender. Gracias, Jaime Nebot, por su participación en Contacto. Gracias a ustedes.